Este estudio que realizamos en República Dominicana en el Hospital Francisco Moscoso Puello, pues es un estudio como la presentación del nefrólogo cuando decía que no todo lo que brilla es oro. Porque ¿qué encontramos aquí en este estudio que realizamos con 150 pacientes en el periodo de diciembre de 2022 a mayo de 2023, realizando cultivo de tejido en los pacientes que fueron ingresados con pie diabético en la unidad de nuestro hospital? ¿Nosotros qué hicimos? Pues nos basamos en un informe íntegro, multidisciplinario, y se utilizaron técnicas avanzadas microbiológicas para poder buscar cuál era el microorganismo que más epidemiológicamente se manifestaba en los pacientes diabéticos en nuestro hospital. Se hicieron, para poder hacer comparaciones con nuestros estudios, se hizo un estudio en una clínica Podomedia en Puerto Viejo, Perú, donde ellos encontraban que los microorganismos de importancia eran los que son comunes para la OMS: Escherichia coli, Estafilococo aureus, Streptococo, fue lo que ellos encontraron. Y en República Dominicana, en el Hospital Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, se hizo un estudio donde se trabajaron las resistencias a infecciones de pie diabético durante el 2015 al 2017. ¿Qué buscamos nosotros en nuestro hospital? Lo primero es que los microorganismos de importancia epidemiológica nos proporcionan una información valiosa. ¿Para qué? Para poder implementar una terapéutica adecuada al momento de manejar un pie diabético. ¿Qué pasaba con nosotros? En este tiempo teníamos una alta tasa de pacientes infectados y los niveles de amputaciones fueron aumentando porque no encontrábamos, aún usando antibióticos empíricos, cuál era la causa de que nuestros niveles de amputaciones aumentaban. Y es por eso que decidimos realizar este estudio. ¿Qué usamos para poder estadificar los pacientes? Pues el sistema de clasificación de San Elián, y trabajamos con el ataque mixto, predominando la infección en todos los pacientes que tamizamos con el sistema de clasificación. Y nuestro objetivo fue determinar la importancia epidemiológica de este microorganismo. ¿Qué pasa en nuestro hospital? El 60% al 70% de todos los casos que tratamos en el hospital fueron 28% de ellos amputados. Por la OMS, los organismos de importancia epidemiológica fueron Estafilococo aureus, las cepas meticilino resistentes y el Streptococo SSP. Entre las bacterias gram-negativas está el Escherichia coli y la Pseudomonas. Ahí es que a nosotros nuestro estudio nos sorprende. La resistencia a los antimicrobianos es un problema creciente en las infecciones de pie diabético y representa un desafío significativo en el tratamiento exitoso de las infecciones. Si usted no va al meollo del asunto, usted no tiene cómo salvar el pie. Automáticamente ya usted está ocupando el lugar en la amputación y es el fracaso del cirujano, como dicen en mi país. ¿Qué tenemos para manejar el pie diabético? Guías terapéuticas, por ejemplo la de Food del 2023 sacó guías terapéuticas donde nosotros nos sorprende porque tenemos resistencia a estos antibióticos con esta nueva guía en nuestro hospital. ¿Qué variables usamos para poder trabajar este estudio? La sociodemográfica, donde está la edad y el sexo. Utilizamos los factores asociados a la enfermedad, el tiempo de la enfermedad, neuropatía, vasculopatía, el control glucémico, tomando en cuenta la hemoglobina glicosilada, porque un paciente metabólicamente inestable con una hemoglobina glicosilada por encima de 8 no es igual de manejable que un paciente que tenga menos de esta. Los microorganismos más frecuentes y el uso previo de antibióticos relacionado al perfil de resistencia. ¿Por qué? Porque en nuestro país, en nuestro hospital, tenemos una alta resistencia a las quinolonas, como la ciprofloxacina. O sea, nosotros no podemos de primera línea ejecutar ciprofloxacina en estos pacientes porque automáticamente son resistentes. ¿Qué vimos en nuestro estudio? ¿Qué es lo que más llama la atención? El 46% de los pacientes tenían más de 60 años. El 29% de los pacientes se encontraba entre el grupo de 51 a 60.
El último grupo correspondía, el tercer grupo del 19% tenía de 41 a 50 y el 6% tenía menor de 40. El género más común, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, era el sexo masculino, con un 64% de los casos. Y el tiempo que transcurría, más del 73% de los diabéticos ingresados tipo 2 representaba más de 10 años con diabetes. En los niveles de glicosilada nos sorprendimos porque muchos eran superiores a 7.6, que era lo que nosotros andábamos buscando, el 78% de estos, y entre el 6.5 al 7.5 ninguno mostró niveles normales de glicosilada. Los antecedentes mórbidos, muchos tenían hipertensión, otros tenían insuficiencia renal, otros tenían otro tipo de cardiopatía. Y el 85% de los pacientes, obviamente, porque estamos hablando de que estamos frente a un ataque agudo mixto en la clasificación de San Elian, tenían neuropatía. Otros tenían enfermedad vascular periférica y el 72% presentaba un componente venoso, más el 38% eran casos arteriales. ¿Qué ventaja nos llevó a esto? Que el paciente que tiene un componente venoso fue mejor tratable al que tenía un componente arterial, porque ya el componente arterial era un paciente multidisciplinario que tenía que ser manejado por cirugía vascular para ver si tenían las posibilidades de recanalización y demás. ¿Y qué es lo bonito de esto? El 60%, del 67.5% de los pacientes que fueron medicados con antibióticos previo a su ingreso, el 32% no había sido medicado. De los antibióticos más utilizados, el 30% usaba quinolona y se automedicaban. En mi país es muy común el paciente que tiene pie diabético y que recurre. Papá, ¿qué usted tomó? Oh, doctora, lo que usted me dejó en el 2018. Se lo estaba tomando en el 2023. ¿Y qué te estaba tomando? Oh, me puse la levo porque de que me vi el pie enfermo me puse levofloxacina. Eso pasa mucho en nuestro país, la automedicación. Los pacientes allá son curanderos, médicos de base, todos sin ninguna titulación. Y los resultados, la parte más importante. ¿Qué fue lo que encontramos nosotros en esto? Pues un microorganismo poco común en infecciones de pie diabético, que fue un Proteus mirabilis con un 31%. En un hospital traumatológico en Colombia, aquí en Colombia, se hizo un estudio y encontraron que de 135 pacientes, 52% tenía Proteus mirabilis, pero no ocupaba el microorganismo principal como ocupaba en nosotros. Lo que nos llamó la atención, y sobre todo, que era resistente a quinolonas. Esto nos sorprendió mucho porque, ¿qué esperábamos nosotros? Encontrar Escherichia coli, encontrar Pseudomonas, que es muy común. Sin embargo, nos sorprende encontrar Proteus mirabilis en pie diabético con tanta presencia en los cultivos. ¿Y qué pasó? Los perfiles de resistencia que lo examinamos en los cultivos. El perfil de resistencia más acentuado para la quinolona, porque en mi país la quinolona es de primera línea en todos los pacientes, por cuestiones de economía y por cuestiones de aseguradoras. Un paciente al que nosotros usamos un carbapenémico o que usamos Linezolid, si no tiene la autorización de un departamento de infectología, nosotros, aún teniendo los conocimientos y pudiendo usar el medicamento adecuado, pues se nos cruza de brazo. Entonces, estamos en una tierra de aborígenes luchando y nadando en contra de la corriente. Sin embargo, hemos obtenido buenos resultados con nuestros pacientes, aún haciendo cambios de terapéuticas una tras otras, y basándonos en resultados así, escribimos y podemos hacer que las mismas aseguradoras puedan aportarle al paciente y poder sacar un paciente mejor y con mejores resultados. Por último, ¿qué es importante saber? Como hicimos en nuestro estudio, que a los hombres hay que prestarle atención con el pie diabético, porque son los que más le pasa esto. La presencia de una neuropatía en estos pacientes y
los pacientes no tratados a nivel vascular, la relación de la enfermedad con los antecedentes mórbidos y la hemoglobina glucosilada, el uso indiscriminado de antibióticos. Yo he tenido pacientes que usan antibióticos endovenosos en su casa. Por ejemplo, usan gentamicina y se la ponen en su casa porque ellos entienden que 3 veces al día le va a hacer bien eso. También el predominio de Proteus mirabilis en relación con los microorganismos prevalentes en el estudio. Y por último, el perfil de resistencia elevado es una gran preocupación para nosotros. Por ejemplo, el trimetoprim sulfametosazol, que es un antibiótico que se puede usar en pie diabético y que en las guías de default está en el tratamiento leve, en el ataque del pie diabético, nosotros tenemos mucha resistencia con este tipo de antibiótico. En conclusión, en este estudio pudimos evidenciar que un hospital de tercer nivel y de referencia nacional, o sea, nosotros tenemos un hospital donde todo lo que hay en República Dominicana y en todas las zonas de nuestro país, llegan todos los pacientes diabéticos, todo tipo de pie diabético, porque nosotros en República Dominicana estamos empezando con esta revolución de lo que es el pie diabético. Antes existían unidades de cura, pero ahora en nuestro país estamos organizándonos con unidades de pie diabético y a través de este estudio que estamos iniciando podemos empezar a ir a otras unidades en nuestro país para ver si realmente este tipo de microorganismo Proteus mirabilis es epidemiológicamente importante en nuestro país. Por eso no todo lo que brilla es oro, porque no encontramos Escherichia coli ni encontramos Pseudomonas, encontramos Proteus mirabilis. Entonces, para nosotros ahora mismo es una puerta abierta para seguir realizándose estudios tras estudios tras estudios en todas las unidades de nuestro país y poder hacer publicaciones a nivel mundial de que no estamos frente a Escherichia, ni Pseudomonas, ni estafilococo, que estamos frente a Proteus y qué antibióticos podemos trabajar con los departamentos de infectología y junto con nefrología y con todo el equipo multidisciplinario que trabaja pie diabético, cómo manejar a este paciente y así disminuir las amputaciones. Cabe destacar que cuando hicimos el estudio y empezamos a tratar el paciente con los departamentos adecuados, empezaron a disminuir los niveles de amputaciones. Teníamos en ese tiempo que de 10 pacientes se amputaban 7, pues ahora tenemos 1 o 2 y muchos están relacionados directamente con enfermedades arteriales y oclusiones, que no necesariamente son un ataque de pie diabético. Y por último, dejo esta frase: lo que está por fuera no siempre muestra lo que está por dentro. Muchas gracias.